Buenos días, quiero compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 del 10 al 20, cual voy a dar lectura y dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pues os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo agradece a la iglesia de Filipenses por una ofrenda que le habían enviado. Es, de hecho, uno de los propósitos de esa carta es esa, la gratitud de Pablo para con esta iglesia. Y dice el versículo 10: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La versión lenguaje actual dice así: Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. No les está criticando, no es que se han olvidado de él, sino Pablo se movía de un lugar a otro predicando el Evangelio y, por decirlo así, era difícil contactarlo. Ahora que está en un lugar, está en la cárcel, tiene la oportunidad la iglesia de apoyarlo y Pablo entonces expresa su gratitud. A la vez podemos notar la amistad, el amor. La iglesia amaba a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia. Había una amistad profunda, un amor. Y ellos habían apoyado a Pablo económicamente y lo volvieron a hacer y por eso Pablo agradece. Claro, él menciona o aclara que su gratitud es sincera y no es por conveniencia, no es por interés, es alabanza al Señor. Él dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Repito, entonces él dice, su gratitud es sincera. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancia. Otra traducción dice así: estoy perfectamente entrenado para todo. Para nadar en la abundancia y para vivir con estrechez. Claro, la razón de esto es Cristo. Pablo dice: porque Cristo me da las fuerzas. El punto, el centro es Cristo. Por cierto, Filipenses 4:13 es muy conocido y muchas veces se saca de su contexto. Y el contexto es este: la situación económica, la gratitud de Pablo. Él dice, había aprendido, como dice estas traducciones, había sido enseñado a vivir bajo toda circunstancia, bajo toda clase de circunstancia. Estaba entrenado, perfectamente entrenado. Pero no era él. De hecho, había una idea de los filósofos, de los estoicos de aquel tiempo, decían eso, expresaban eso también. El tener un contentamiento en cualquier circunstancia. Pero Pablo no descansa su pensamiento en la filosofía estoica, sino en Cristo. Él dice, he aprendido a vivir en toda circunstancia porque Cristo me da las fuerzas. O sea, en otras palabras, si tienes necesidad, o para la iglesia que tendría necesidad, o si tenemos necesidad, podemos aprender a tener paciencia y confianza en Cristo.
Y para los que tienen abundancia, también aprenden a ser humildes y a depender de Dios aún en medio de la prosperidad. Sí, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la razón es Cristo, porque Cristo me da las fuerzas. En escasez, como las del día de hoy, o en abundancia, he aprendido, me he enseñado. Con eso resalta que Pablo aprecia las ofrendas, porque es gratitud, está reconociendo que él aprecia la ofrenda, pero no depende de ellas. Él depende de Cristo. Él depende de Cristo. Su contentamiento está en Cristo. Él dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme en cualquier circunstancia, pero ese contentamiento radicaba en Cristo. Seguimos, dice el siguiente versículo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Regreso al versículo 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Generalmente, basados en 1 Corintios 9, se piensa que Pablo no ocupaba dinero, o como él aclara que él no cobra por predicar la palabra. Se piensa que no sé, que Dios le mandaba del cielo o algo así, porque él no le dice a la iglesia de Corinto que él no va a solicitar un sueldo. Pero vemos a la luz de esta carta que sí tenía una fuente de ingreso, aparte de que él trabajaba. Él tiene ingresos. Las iglesias le apoyaban, y la primera iglesia que lo apoyó fue precisamente la iglesia de Filipenses. Él dice, regresando al 16, que cuando estaba en Tesalónica le enviaron más de una vez. La iglesia, cuando inicia su ministerio en Macedonia, dice, cuando partió a Macedonia, ninguna iglesia participó, sino solo ellos. O sea, la iglesia de Filipenses es ejemplar en esto, porque da más allá de sus fuerzas. Da más allá de sus fuerzas, pero a la vez dice que, o sea, el apoyo que ellos daban, la ofrenda que le están dando, que le dieron, el valor de la ofrenda es porque lo dieron para el Evangelio. O sea, les dije hace un ratito, mencioné que había una amistad profunda entre la iglesia y Pablo. Pablo amaba la iglesia y la iglesia amaba a Pablo, pero al amar a Pablo están amando al Evangelio. Le está relacionando la ofrenda para Pablo con el Evangelio. Están ofrendando para Dios. Lo leo nuevamente el 17, que lo conecté con la parte anterior. No es que busque dádivas, o sea, no está buscando más ofrenda, sino dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El valor de la ofrenda es por lo que recibirán. Y repito, lo está conectando con el Evangelio. O sea, aportar para Pablo, la ofrenda para Pablo están aportando para el Evangelio, para el crecimiento del Evangelio. Está relacionando el darle a Pablo con el Evangelio. O sea, aplicándolo a nuestra vida. Es compartirlo. Si usted comparte, si compartimos, no sé, en base a Mateo 25, agua, visitar a alguien, comida, ropa, se está proclamando el Evangelio y está participando en el Evangelio. Y en la circunstancia que estamos viviendo, es un llamado también, es una invitación que les hago para participar, ser partícipes del Evangelio a través de las obras, a través de dar. Recuerden que dice Pablo también, es mejor dar que recibir. La parte final, 18 en adelante. Pero todo lo recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una ofrenda agradable a Dios.
Pablo sigue diciendo que este regalo material es una ofrenda a Dios. Ahora Pablo por esta ofrenda tiene en abundancia, está lleno, está rebosante. Y él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, él ya tiene suficiente, está lleno, está pleno, pero Dios va a suplir, Dios va a llenar de manera abundante. Así como ellos tienen, como él ya tiene mucho, Dios les va a dar mucho. Pablo también, hablando de la iglesia de Corinto, les decía: si dan en abundancia, así van a recibir. O sea, conforme a den, así van a recibir. Dice Pablo: mi Dios pues los va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el primer contexto material, o sea, ellos daban o dieron con sacrificio más allá de sus fuerzas. Dios, que es rico, dice, va a suplir conforme a su riqueza, los va a bendecir en lo material y en todo lo demás también, en todo aquello que tenga necesidad. Y termina con una alabanza: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esa alabanza se dirige a Dios, se dirige a Cristo. Él había aprendido a vivir en toda circunstancia porque su vida dependía de Cristo. Su contentamiento estaba en Cristo. Y agradece porque esa ofrenda ciertamente era para él, pero con esto el Evangelio podía seguir creciendo. O sea, nuevamente dirigido a Cristo. Y por último, él dice: Dios va a suplir. Dios lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria, a nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.